paz de Cristo, sean bienvenidos a su programa favorito, Conexión Juvenil. Hey, ya estamos aquí reunidos. El día de hoy me siento muy privilegiada, más bien todos nos sentimos privilegiados porque el día de hoy tenemos una invitada especial, al igual que un integrante nuevo de aquí del programa de Conexión Juvenil. El día de hoy me encuentro en cabina con Jazz, con Sara, Adaya y con Ezequiel. ¿Cómo están el día de hoy? Pues bueno, paz de Cristo a todos nuestros radioescuchas que ya estamos aquí sintonizando en este programa. Y bueno, muy alegre de estar nuevamente aquí en cabina y por supuesto tener dos invitados también en este programa. A cada uno de los que estamos muy agradecidos con Dios por estar aquí. Y bueno, quiero invitarte a que ya vayas compartiendo en tus redes a tus amigos para que también ahí mandes tu mensaje y por supuesto con ánimo. Y pues muy alegre de estar aquí en cabina, Avi, y por supuesto también mi nombre es Yasmina Aguilar y aquí seguimos en el programa. Bueno, pues para mí es un gusto, un placer estar aquí con ustedes y la verdad me siento muy feliz, muy honrada de esta invitación y pues un gusto. Yo soy Sara Estrella para servirles, aquí estamos para poder hablar de temas muy interesantes en la que Dios puede tocar tu vida, tu mente, tu corazón y solo Él puede transformarte. Y pues aquí estamos, así que muy felices, muy contentos de estar en este programa. Amén, Ezequiel. Hola, paz de Cristo, mi nombre es Ezequiel, estoy agradecido de poder pertenecer a este grupo. Espero compartir muchas experiencias junto con ustedes y pues compártanos. Amén, bienvenidos. Están invitados, les animamos a compartir. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo en Facebook Live a través de Estéreo Vida 100.1 FM Cancún, Proyecto 21. Y también, claro, desde nuestra página oficial del programa, Conexión Juvenil y AFCJ. Ahí también nos pueden estar viendo. Estamos también recibiendo sus comentarios, sus mensajes. Si ustedes quieren enviar un saludo aquí a la Cordi Distrital, aquí le pueden enviar un saludo a través de Facebook y a través de WhatsApp de cabina al 99 87 42 88 39. 99 87 42 88 39. Y para nosotros es un gusto tenerla aquí en cabina y que este tema que traemos para ustedes sea de verdad de mucha bendición y mucha edificación, que es, de hecho estamos iniciando febrero con una nueva serie, Jóvenes con Propósito, y el tema principal, el tema número 1 es Conociendo mi identidad con propósito. Y bueno, nos gustaría orar como siempre antes de iniciar el tema. Amén. Y bueno, así también quiero recalcar que nuestra invitada pues no viene de aquí cerquita, no viene de 5 minutos, de media hora, ¿no? Viene desde Chetumal. Entonces pues vamos a estar atentos, que también tuvo el esfuerzo y el compromiso de estar aquí. Damos gracias a Dios también. Y bueno, vamos a orar así como estás, amigos, si tal vez vienes manejando, si vienes en el transporte, en tu mente, no cierres los ojos porque no queremos accidentes, ¿verdad? Pero si puedes orar ahí desde tu mente, si estás en tu casa, sube todo el volumen, ora y también compártelo a tus amigos de tu WhatsApp para que también ellos puedan escuchar el mensaje de Dios. Amén. Y bueno, vamos a orar para que Dios sea el que ponga en nosotros esta cobertura. Señor Jesucristo, te damos gracias por este día que nos permites el estar aquí, Señor. Hoy te pedimos, Padre, que abra los oídos de cada radioescucha, Señor Jesucristo, donde quiera que estén, Señor Jesús. Te pido por aquellos, Padre, que desde el momento que estén escuchando este programa, su corazón, Padre, empieza a hacerse sensible, Señor, y tu palabra, Señor, entre a sus corazones, en lo profundo de sus pensamientos, Señor, para que edifique sus hogares, Padre, para que traiga bendición a sus vidas, Señor, y sobre todo una restauración en sus corazones. Te pedimos que nuestras voces sean portadores de tu gloria, Señor, para que esas casas sean edificadas, para que esas personas te conozcan más, Señor Jesucristo, pero sobre todo para que te acepten, Señor Jesús, como su Salvador. Te damos gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro guiador y el que nos acompaña en todo momento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y bueno, pues arrancamos con el tema que ya lo traemos así como ya queremos hablar de él. Pues la serie es Jóvenes con Propósito. Y antes, para saber y por qué vamos a hablar de identidad, es porque pues
necesitamos como un contexto, ¿no? Y me gustaría que Sarita nos pudiera platicar un poquito acerca, igual ahí sabemos que ella tiene una carrera, un estudio, entonces platícanos, Sarita. Claro que sí, pues como han escuchado, ¿no? El tema identidad con propósito. Primero que nada necesitamos saber qué es identidad, qué es lo que te identifica a ti como persona, como joven, etcétera. Obviamente nosotros nos estamos enfocando a una identidad en Cristo, o sea, que tu identidad sea en Cristo, pero pues, ¿qué es? No, a veces decimos, esta es mi identidad, me identifico de esta manera, pero ¿qué es? ¿Qué te conlleva a decir eso, no? Entonces, si tú lo buscas ahí en el internet o en el diccionario, ¿qué es identidad? Te va a decir pues conjunto de rasgos o características de un individuo o de un conjunto de personas, ¿no? Que tienen ciertos rasgos que los identifica, que los hace diferentes frente a todos los demás. Entonces es algo único que ya sea como individuo personal o como un grupo de personas, en este caso si somos en Cristo, se nos identifica por ciertas características, ¿no? Entonces eso es identidad. Entonces, para saber cuál va a ser el propósito de mi vida, primero necesito identificarme como persona, pero en este caso como un hijo de Dios, como una persona en Cristo. Entonces, yo creo que por ahí vamos partiendo, Abby, en qué es la identidad, ¿no? En qué me va a identificar a mí como persona, ¿no? Entonces, ahora, de parte de ustedes, ¿no? ¿Cómo diríamos que somos identificados en Cristo? Entonces, ¿cuál sería nuestra identidad en Cristo ahora? Amén, sí es muy interesante saber, ¿no? Porque antes de, por ejemplo, de que alguien, poniendo un ejemplo, ¿no? De que un joven quiera estudiar algo o desde que un niño empieza a jugar, ¿no? De doctor, muchas veces como que la identidad de algunos es que mi papá y mi mamá fueron maestros toda su vida y por eso voy a ser maestro también, o X ejemplo, ¿no? Pero hay que saber cuál realmente son mis rasgos como cristiano, cuál es mi identidad en Cristo. Y por eso, platicando acerca de este tema, yo creo que muchos de los que estamos en Cristo, de los que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, los que ya le seguimos, predicamos acerca de Él, vamos a orientarnos un poquito a este grupo de jóvenes que muchas veces pues tenemos como ese cuidado de que desde niños, ¿no? Conocimos a Dios o desde hace algún tiempo hemos conocido a Dios y se nos ha dicho muchas veces, es que tú tienes un propósito en Cristo, tienes un llamado, y sí, pero hay que conocer cuál es el llamado, porque muchas veces pensamos que nuestro sueño viene a ser también el propósito de nuestra vida y a veces llegamos como a frustrarnos y hay que entender también eso, ¿no? Amén. Y bueno, algo importante que mencionaba ahorita Sara, realmente cuál es nuestra identidad, ¿no? Y creo que amigo, amiga que tú estás escuchando, radio escucha, tal vez joven, eres adulto, eres incluso un niño que estás escuchando el programa, te has preguntado como la pregunta del millón que nos hemos hecho todos de repente, ¿quién soy? ¿Cuál es mi objetivo en esta vida? ¿Cuál es mi propósito? O realmente, ¿cuál es mi identidad? Y creo que era lo que mencionaba hace rato Sarita, que como en la etapa de la adolescencia realmente es desde el descubrimiento de la identidad, ¿no? Y aquí existen dos caminos. Tanto el camino en el que Dios nos direcciona a descubrir nuestra identidad, nuestro valor, nuestro objetivo, como también está el camino, en este caso, de la perdición, que la Biblia lo habla, el camino de la vida y el camino de la muerte. Y entonces, en este camino de la muerte lo maneja alguien que se llama Satanás, y en este camino nos lleva a una dirección a no comprender realmente nuestra identidad, que en este caso puede ser basado a través de otra ideología de género, de otro pensamiento realmente en nuestra vida, tal vez incluso el no encontrarle un sentido a tu vida. Y es aquí donde queremos hoy, así con letras en mayúscula, decirte que la identidad nunca la vamos a poder encontrar en el camino que no sea direccionado hacia Dios, porque realmente nuestro creador es Jesucristo, y al ser Él nuestro creador, nuestra identidad se basa en Él.
Amén. Sí, es muy interesante también tener también presente esto, ¿no? De que, pues, quién marcó nuestra identidad. Y bueno, pues, algo que platicábamos con Sarita acerca del tema era que la ciencia o las personas o el hombre, el ser humano, no está peleado con Dios, sino que las personas son las que alejan a Dios. Platícanos un poquito acerca de esto, Sarita. Sí, mencionados mucho esta parte, ¿no? De nuestra identidad como personas y nuestra identidad en Cristo, ¿no? Y ahora que mencionó Yasmín, una parte muy importante. Y quiero recalcar, bueno, ¿cómo puedo saber que mi identidad está en Cristo? Para saber en esto de Dios y la ciencia, como que tiene que ver, ¿no? Primero mi identidad en Cristo. ¿Cómo sé que yo estoy en Cristo? Bueno, como dice la palabra, si ustedes buscan en Efesios capítulo 2, te habla sobre la nueva vida en Cristo, o sea, cómo nosotros fuimos salvos por gracia, porque dice, vosotros antes erais en el tiempo de oscuridad, vivían en sus deseos de la carne, etcétera, ¿no? Nos habla de cómo era nuestra vida antes de ser salvos por gracia. Y como fuimos salvos por gracia por la sangre de nuestro Señor Jesucristo, entonces ahora somos de Cristo, ya somos redimidos, ya no andamos conforme a los deseos de la carne, sino con los del Espíritu. Entonces, nuestra identidad ahora está en Cristo y es por eso que nos vamos a caracterizar como identificados en esta parte de Cristo, porque ahora ya no soy lo que era antes. Quizás algunos de los que nos están escuchando no han tenido esta identidad en Cristo, están conociendo quién es Cristo, ¿no? Y esto es lo que hace Dios, esto es lo que va a transformar, ¿no? Tu vida, de que antes tenías tus pensamientos conforme a dice, si tú lees el Efesios 2, dice, eras de la desobediencia, eres de la naturaleza de la ira. O sea, antes te caracterizabas por ser enojón, por cualquier cosa, ¿no? Y ahora que tu vida ha sido transformada, o puede ser transformada por Cristo, ya no vas a actuar bajo tus emociones, tus deseos carnales, ¿no? Sino que ahora ya vas a tener un pensamiento diferente. Entonces, hoy en día, Abby, Jazz, Ezequiel, los jóvenes, y no solo los jóvenes, quizás personas ya adultas, ¿no? O los niños están batallando con su identidad. Su identidad en Cristo está en peligro. ¿Por qué? Porque no saben cómo tener una dirección correcta entre sus estudios y su vida cristiana. A veces, como mencionaba al principio, ¿no? Hay frustración. Esta pregunta, ¿no? De que ¿Cómo puedo saber si lo que voy a estudiar, o tenemos nuestro sueño, un estudio, pero lo separamos de Dios, ¿no? Y veníamos hablando de eso, ¿no? ¿Dios y la ciencia están peleados? Realmente no, sino que nosotros, tristemente, los seres humanos, separamos a Dios no solo de la ciencia, sino de nuestras vidas, ¿no? Y podemos hablar o entrar a fondo un poquito más de esto de la ciencia, de hablar de científicos, tanto de ciencias sociales, ciencias naturales, etcétera, en que hubo quienes creían en la existencia de Dios aún siendo científicos, que avalaban esta parte, ¿no? Ahora, hay jóvenes que están en una carrera, pero piensan que su carrera no tiene nada que ver con Dios. O hay jóvenes que están en Dios, pero no saben dónde encontrar su profesión para servir a Dios, ¿no? Entonces, su identidad en Cristo está en peligro. Está en peligro en el sentido de que, ¿cuál es el propósito de mi vida? Es ahí donde entramos, ¿no? ¿Cuál va a ser el propósito de mi vida? Y mencionaba Jazz que en algún momento tú te has preguntado, o esta es la pregunta que está en tu mente de ¿para qué estoy aquí en esta tierra? ¿Para qué estoy existiendo? ¿No? Entonces, Dios me llevaba a Jeremías 33, 2 y 3, donde uno tiene así dudas, ¿no? De qué es lo que voy a hacer. Y tú lees el Jeremías 33, 2, dice, así dice Jehová, el que creó el cielo y la tierra y la firmó, dice, clama a mí y yo te responderé, dice, y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces, ¿no? Entonces, si tú tienes duda, ¿qué te dice la palabra? Habla a Dios, llámale. Él no te cierra las puertas y te dice, no, pues, a ver cómo le haces, ¿no? O sea, la respuesta siempre va a estar en Dios. Entonces, yo creo que si tú, joven, estás batallando con esta área de tu vida, de que si realmente mi profesión
es para el reino de Dios, porque realmente lo debes de ver de esta manera. Tu profesión va a ser para el reino de Dios, ¿no? Y si tú no sabes qué estudiar, Dios, guíame, enséñame por dónde debo de ir para que yo glorifique tu nombre, ¿no? O sea, para que tú me des un propósito, porque Dios tiene un sueño para ti, para todos, para cada uno de los que están escuchando, nos están viendo. Dios tiene un sueño para tu vida. Entonces, ahora la cuestión es entrar en la palabra, en tener una relación con Dios, ¿no? Eso es lo importante. Entonces, aquí es donde yo quiero mencionar, ¿no? Dios y la ciencia, o Dios y tu profesión, lo que estés estudiando, seas abogado, psicólogo, psicopedagogo, finanzas, administrador, no sé, hay un montón de carreras y profesiones. Cualquiera de esa área que tú estés estudiando puede ser para el reino de Dios. Y eso es lo que, no sé, me gusta plantear esta parte, ¿no? Entonces, escuchar a ustedes, ¿no? ¿Cómo ven? Si hemos escuchado algún testimonio o algo de esta parte. Amén. Sí, sobre todo, como decías, ¿no? Usar nuestros estudios y saber que no hay que separarnos, sino que si Dios nos abrió las puertas para estudiar algún tipo de carrera, algún oficio, también lo podemos llevar a cabo para la gloria de Dios. ¿O tú cómo ves, Ezequiel? Yo creo que también, pues en donde estamos, también podemos hacer su voluntad de Dios y Dios puede tomar el control de ello, ¿no? Pues así es, efectivamente. Nosotros como bien lo dice, ¿no? Nosotros necesitamos identificarnos en donde sea donde andemos, tal y con nuestro comportamiento, con nuestro carácter, con nuestras actitudes, y pues yo creo que es muy indispensable ser bien claros con nuestra identidad. Amén. Y conociendo que, pues como decía Sarita, creo que tocaste el punto exacto y principal, que es relación con Dios. Y justamente siempre en estos programas nos gusta hablar acerca de nuestra relación con Dios, porque ese es nuestro fundamento como cristianos. Y sobre, ahorita que estamos jóvenes, ¿no? Antes de cualquier cosa, saber que nuestra relación con Dios y el fundamento que está en la palabra de Dios es lo que nos va a dar enfoque a nuestra verdadera identidad. Desde Génesis se ve que el Señor cuando estaba creando todo, ¿no? Desde el principio, y cuando vio que creó a Adán, él vio que era algo bueno, pero después dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Fue la única vez que él vio que no era bueno algo. Entonces creó una ayuda idónea y entonces nos dio esa identidad de género, ¿no? A cada uno. Y después va pasando el tiempo y a cada uno le va dando como un sueño o pone un propósito sobre sus vidas. Yo veo como a Noé le da un propósito de que, o bueno, una propuesta o un mandato de que él hiciera el arca. Después con Abraham, que cuando él le dio una promesa acerca de su hijo, y después probó su amor hacia Dios diciéndole que sacrifica a su hijo. Todo eso lo llevaba a un evento histórico en el que la genealogía desde Abraham hasta el Señor Jesucristo, pues iba a ser lograda la promesa de que la descendencia de Abraham iba a ser contada como las estrellas del cielo, como la arena del mar. Y eso me encanta porque el Señor tiene un propósito grande, no solo es de cada uno, sino que une el de todos para cumplir su visión, ¿no? Yo creo que el Señor nos diseñó con un sueño, con un molde específico para lograr pues el propósito divino de que todos seamos salvos, de que todos logremos un día estar cara a cara con Él. ¿Y cuál es el contexto de todo esto? De que nosotros estudiemos algo y lo usemos para su gloria y prediquemos y busquemos a más almas para Cristo y le alabemos y le sirvamos y todo esto. Pues la única razón, y yo siento que nuestro diseño fue para ser amados y para amar, porque yo creo que en la Biblia se habla mucho acerca de esto. Dios
nos muestra su amor a través de tantas situaciones pero a veces irracionales que no podemos entender, como por ejemplo cómo trabajó con Job, cómo trabajó con él, de que él era alguien justo y ahí hubo como un desenlace entre sus amigos y él y finalmente Job nunca maldijo a Dios, nunca lo rechazó y su identidad, o sea, su integridad estaba bien marcada, aunque otros le dijeran, oye, rechaza y niega a Dios, otros le decían, oye, haz esto y deshazte de esta situación, no sé, cualquier cosa, él mantenía su integridad y siempre fue fiel a Dios. Y yo creo que ese propósito de mostrar esa fidelidad hacia Dios hoy es un ejemplo para nosotros cuando estamos atravesando por situaciones así, ¿sabes? Entonces, después de tantos miles y miles de años de la historia de Job, el día de hoy, yo creo que su propósito fue mostrarnos a nosotros que sí es posible lograr una integridad como esa. Y todo esto lo digo porque yo creo que no podemos como tal saber con nuestros ojos cuál es nuestro propósito. Yo creo que solo el Señor lo sabe y lo conoce, y en relación con Él, como dice Sarita, vamos a irlo descubriendo. ¿Cómo ves? Amén. Pues bueno, algo que me gustaría mencionar, y creo que cada uno de nosotros como personas vivimos ciertas situaciones que nos llevan a descubrir nuestra identidad. Y como se mencionaba, ¿no?, en el transcurso de lo que hemos estado mencionando, amigo, amiga, el objetivo de este tema es que tú logres comprender que tu identidad no está basada en lo que tú estás viviendo ahorita. Tal vez no lo hablo solamente a todos los cristianos, hablo incluso a aquel radio escucha que esté sintonizando el programa, que no ha conocido a Cristo, que incluso escucha los programas pero no ha tomado la decisión de descubrir cuál es tu identidad en Dios. Y tal vez tú has pensado que el pecado que estés viviendo ahorita, porque me ha tocado incluso escuchar personas que piensan que su vida está basada en su error, en su pecado, en sus malas decisiones, tal vez en su vida pasada. Y Dios en este momento quiere que todo aquel que esté escuchando, que tú entiendas que la identidad que Él te quiere dar, nos los dice en la Biblia, que Él nos quiere redimir, que Él nos quiere perdonar, que Él nos quiere amar, que Él nos quiere sanar. ¿Para qué? Para que entonces podamos entender realmente a dónde Él nos ha posicionado. Y no hablando de un ministerio, no hablando incluso de un anhelo para nuestra vida, sino hablando de que Él tiene para nosotros un propósito, y ese propósito es ser hijos de Él. Ese es el propósito que Dios tiene para tu vida, ser su hijo, ser su hija, redimirte. Y amigo, amiga, a mí me gusta mucho, hay un pasaje de la Biblia que uno de los discípulos, y tal vez tú no sabes, te invito a que leas en tu Biblia, pero en la Biblia habla de los discípulos, y uno de los que más me ha gustado cómo Dios le habla es a Pedro. Dice que Pedro era un hombre que era un pescador, y la mayoría de los que no eran seguidores hasta cierto punto de un maestro eran hombres que no eran seleccionados, eran hombres que tenían una labor, que en este caso un pescador, tal vez un oficio. Y Pedro era alguien que practicaba un oficio. Era un pescador, y él tal vez se podía haber sentido fracasado, tal vez se sentía rechazado, tal vez no se sentía digno, y tal vez tú te has sentido así, tal vez tú te has sentido fracasado, te has sentido rechazado, te has sentido incluso que no eres suficiente. ¿Y qué es lo que viene Dios? Cuando va Dios y le hace un llamado a su vida, lo redime, que hasta de nombre lo cambia. Dios quiere cambiarte de nombre. Dice que Pedro era llamado Simón, y le cambia a Pedro y le pone no solamente un nuevo nombre, sino también le da un propósito y le dice: vas a ser un pescador de hombres. Y es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Tal vez tú estás ahorita en el alcohol, tal vez tú estás ahorita viviendo en el pecado de fornicación, tal vez incluso tú ahorita estás viviendo en una situación de matrimonio que está siendo dañado, tal vez incluso tú ahorita, mujer, que eres cristiano, cristiana, siendo incluso aún un congregado en la iglesia, no has incluso descubierto que realmente Dios te quiere redimir y sigues viviendo la vida pasada. Y Dios quiere hoy hacernos entender que nuestra identidad debe de estar 100% basada en Él. Él quiere redimirte, pero ¿cuál es el paso fundamental?
es que tú en este momento que estamos aquí, tú entiendas que no va a haber otro camino más que tener una relación con Él, como mencionaba Sara. No va a haber otro camino más que una relación con Él. Y ese camino nos va a llevar al propósito eterno y el propósito terrenal. El eterno, ¿a qué? A que un día estemos en la gloria con Dios, a que un día estemos en el cielo cantando, alabándole, pero la tierra es que tu vida sea cambiada y bendecirte para que tú puedas bendecir a otros. Y amigo, amiga, yo quiero invitarte que en este día cada uno ha vivido un propósito, cada uno ha descubierto su identidad y creo que por eso estamos aquí, porque queremos compartirte cómo Dios ha cambiado nuestra identidad y nos ha dado un propósito. Amén. Sí, la verdad es que algo que nos ha ayudado como jóvenes, me gustaría que platiquemos un poquito acerca de eso, ¿no? Porque ciertamente hay muchos jóvenes que estamos luchando con ciertas cosas todavía de la vieja vida, ¿no? Pero hay que saber y entender el propósito que Dios tiene sobre nosotros. Decías ahorita acerca de Efesios, lo puedes buscar en Efesios 2:10, habla acerca de todo esto, de la vieja vida y de la vida en Cristo. Y yo creo que Pablo le hacía entender a sus discípulos, ¿no? A sus... ¿cómo se llama? A las iglesias. Ajá, les hacía ver como a Timoteo, les enviaba cartas y les hablaba acerca de la vida que él estaba viviendo realmente en Cristo, cartas que a veces las escribía desde la cárcel, en persecución, no sé, como que toda esa vida que él, o sea, todas esas palabras que él habla en estas cartas, si tú las lees y las comprendes, te vas a dar cuenta que está hablando algo que tú a lo mejor ya estás experimentando, pero no estás recibiendo ese ánimo que necesitas, no estás recibiendo esa liberación que necesitas, porque todavía no lo has leído. Hay palabra de Dios para ti en la Biblia. Me gustaría que hablemos acerca de eso, ¿no? De que cómo nosotros, como cristianas y como cristianos, vivimos nuestra relación con Dios. Cómo es que le hacemos que a pesar de las ocupaciones, de lo que otros puedan pensar de nosotros, a pesar de todo, de los problemas, nosotros busquemos un tiempo para Dios. Sarita, ¿tú tienes como algún tipo de horario, algún plan o algo así como para tú seguir, para mantenerte firme en relación con Dios? Amén. Pues quisiera dar contexto antes de platicarte un poquito de esto, ¿no? Hemos estado hablando de puntos muy importantes, nuestra identidad, ¿no? Ya ha sido una invitación a aquellos que todavía no han sentido ese paso, ¿no? De ser redimidos, pero Dios siempre está ahí presente a la puerta cuando uno ya disponga su corazón, Él está con los brazos abiertos. Y algo que mencionábamos al principio, ¿no? De que muchos jóvenes, quizás adolescentes, están en ese de... les preguntas, ¿y tú quién eres? Me acuerdo que yo veía filosofía en la prepa y nos preguntaban valga la redundancia, preguntas existenciales de quién soy, para qué estoy y todo eso. A mí me preguntabas eso y a mí se me iba a la mente en blanco y yo pues ni siquiera yo sé para qué. Entonces yo creo que muchos jóvenes, muchos adolescentes o personas incluso adultas están con esa, ¿no? De que no, pues ni yo sé, o sea, ni yo sé para qué. Y te platico, ¿no? Yo soy de cuna cristiana, es decir que yo desde que nací pues he conocido el evangelio y soy hija de pastor. Entonces, ¿por qué menciono esta parte? Porque yo aún siendo de cuna cristiana y aún siendo hija de pastor tenía esas preguntas, ni siquiera sabía para qué existía, ¿no? Yo sí le preguntaba a Dios en esa parte de la adolescencia, le decía a Dios, o sea, ¿por qué? ¿Para qué me trajiste? Sinceramente llegué a odiar ser cristiana y muchas cosas, muchas situaciones que viví. Pero Dios es bueno en su amor y misericordia. Él me respondió a esa pregunta, que por eso yo les mencionaba de este texto de clama a mí, yo te responderé, ¿no? Porque cuando tú tienes dudas, a quien debes recurrir es a Dios y Él te va a dar la respuesta, como dice la palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida, dice el Señor, ¿no? Entonces,
yo aún siendo, quizás aquí hay alguien que esté viendo, que esté escuchando, que sea de cuna cristiano, que ya lleve tiempo en el evangelio y aún no sepa el propósito de su vida, ¿no? A veces vemos a las personas y decimos quiero ser como ella o quiero ser como él, no sé, como algún artista o en algún predicador, no sé, o alguien de tu iglesia local. Y te preguntas, ¿no? ¿Qué es lo que puedo hacer, no? O cómo puedo tener una relación con Dios. Primero es acercarte, que tú tengas esa intención, ¿no? De acercarte, de conocerte, porque a veces le decimos para qué, pero no dedicamos ese tiempo a Dios, ¿no? Solo estamos ahí como que reclamándole siempre a Dios, pero no pasamos un tiempo con Él. Y yo me acuerdo, ¿no? En mi adolescencia, yo decía, ¿no? O sea, ¿para qué? ¿Qué voy a existir? Él me dio una palabra, que en ese estaba en un momento crucial de mi adolescencia, que estaba muy frustrada, porque incluso me preguntaban qué ibas a estudiar, ni yo sabía qué iba a estudiar, estaba como que así, nada más en el aire, no sabía ni, porque yo practicaba con otros jóvenes, hay quienes, y ya, pues yo voy a hacer esto y eso, y voy a estudiar en tal escuela, eso, y yo así como de que yo ni siquiera sabía, ¿no? Y yo me acuerdo que siempre le decía a Dios, si quedo, es su voluntad, y si no, no es tu voluntad. Siempre tuve como esa perspectiva hasta el día de hoy, ese pensamiento de que, Señor, llévame a los lugares que tú me quieras llevar, a donde tú me quieras usar, el propósito que tú me quieras dar a mi vida, ¿no? Porque a veces podemos planear, como decía, creo que Abby lo mencionó, decía, a veces planeamos y nos frustramos cuando no salen como nosotros queremos. Sí. Entonces están las dos partes, de no saber qué quiero o saber qué quiero, pero que no se dé, ¿no? Entonces como que y lo ideal es, Señor, que se cumpla tu voluntad, tu propósito en mi vida. Y estábamos estudiando en la escuela ECO, y ayer justamente nos hacían una pregunta, decía, ¿cuáles son tus metas a futuro o lo que quieres lograr, no? Yo, cuando me hacían esas preguntas, y te digo, yo me ponía en blanco, me bloqueaba, y cuando estaba estudiando la carrera de psicología también era como de que no, y se me dificultaba aún, pues decía a 2 años, a mediano, largo plazo, corto plazo, decía, ¿no? Y ya la respuesta que puse el día de ayer fue cumplir el propósito de Dios para mi vida. O sea, eso es lo que yo quiero hacer, ¿no? Entonces yo invito a aquellos jóvenes que quizás están en esa duda, en esa pregunta del por qué, para qué, acércate a Dios. Ten un tiempo con Dios. Lo ideal es que te encierres en tu cuarto, dejes tu celular a un lado, si quieres se lo das a tu mamá para que te lo guarde, porque fácilmente nos distraemos en lo que es el celular, y si eres una persona que quizás no tiene autocontrol en esa parte, ¿no? Es como, a veces estamos tan apegados al celular que no podemos tener un tiempo de oración bien, que apenas vibra tu celular y estás según orando tú, y recibes una notificación y ya te distraes de lo que el tiempo que estás teniendo con Dios. Y no, joven, o sea, lo importante es que tú dediques un tiempo a Dios, y tampoco digas, voy a orar 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, no estipules un tiempo, porque cuando veas apenas ha pasado un minuto y tú ya sientes que pasó una eternidad, ¿no? O sea, lo ideal es tener un tiempo de intimidad, de tener un ser tú mismo, a sincerarte con Dios, porque a veces hacemos plegarias más elaboradas, cuando lo que realmente Dios quiere es un corazón sincero, de decirle, Señor, pues en esa parte yo a Dios le he dicho, yo quiero que tú me enseñes, que tú me guíes, que tú me muestres la verdad, ser sincero con Dios. O sea, Él no te va a juzgar, no te va a señalar, Él te va a escuchar, ¿no? Y yo en muchas ocasiones yo le decía, Señor, pues no sé qué hacer, a dónde ir, guíame, muéstrame, dame una señal. Créeme, por experiencia propia te puedo decir que el Señor responde. Yo creo que cada uno de los que estamos aquí estamos seguros de que Dios responde a tus oraciones. Entonces es parte de mi experiencia y de una invitación a cómo tener una relación con Dios, dedicarle tiempo. Sí es cierto, tenemos vidas ocupadas, que si la escuela, que si el trabajo, pero tú tienes que esforzarte un poquito más, de que si yo entro a trabajar a las 6 de la mañana, tengo que levantarme, no sé, a las 5 de la mañana, 4, no sé, si tardas una hora alistándote, bueno, levántate 2 horas antes, ¿no? O en un tiempo que tú estipules para tener tu devocional con Dios, etcétera. O sea,
dedícale tiempo a Dios, no lo dejes a lo último, porque a veces llegas cansado del trabajo y ya ni tiempo quieres más que acostarte, o de la escuela, o que a veces estamos de tantos pendientes que nos olvidamos de Dios. Y no, lo importante, lo primero debe ser tu relación con Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás viene por añadidura, ¿no? Entonces, esto es como parte de mi experiencia en cuanto a mi relación con Dios. Amén, qué bueno que nos lo compartes, porque para saber que no solo algunos luchamos con eso, ¿no? Sino que es algo fundamental. Ya sé que muchas veces se nos dice, ¿no? Lee tu Biblia, y ya sabes, ¿no? Ora y demás, pero yo creo que se nos repite muchas veces es porque hay que hacerlo, porque a lo mejor no lo estás practicando, y si lo estás practicando muy bien, y ojalá, alguien decía que nuestra relación o nuestro tiempo de oración, si son 5 minutos, ahora para la siguiente que sean 10, y así poco a poco vas alcanzando un nivel un poquito más alto, ¿no? de tu vida espiritual. Y eso es muy importante, no solo es para los líderes, no solo es para los papás, no es para los demás, es para ti que nos estás escuchando, es un llamado. Y me gustaría hablar, tal vez voy a cambiar un poquito, pero esta semana estudiaba acerca de la parábola de un padre de familia que invita a sus invitados, ¿no? a una gran cena, y el Señor hablaba a mi corazón y al corazón de la célula, que el Señor prepara esta mesa para nosotros. O sea, esa es una parábola, pero el Señor se quería referir a que Él prepara una gran cena para nosotros. Y hablaba de que no solo era porque había una boda, este hombre no preparó una gran cena para celebrar algo en especial, sino que solo para estar con nosotros. Y eso me encanta, porque cuando veía que ninguno de sus invitados especiales a los que les envió invitación llegó, todos se excusaron. Todos decían, acabo de comprar un terreno y tengo que ir a verlo, y yo compré también un ganado y tengo que ir a probarlo, y yo me acabo de casar y pues no puedo ir, ¿no? Y así todos se excusaban, y después llegó el siervo con el padre de familia y le dijo, oye, ninguno quiso venir. Bueno, entonces ve a las calles y invita a los que están cojos, a los mancos, a los pobres, y diles que entren y se sienten a esta gran cena. Y después dijo, bueno, ya llegué, ya todos están aquí, pero no se ha llenado la casa. Y después le dice el padre de familia, ve por los valles, por las montañas, por las calles, invita a todos y fórzalos a entrar. Y eso me encanta, que el Señor nos hace ver esto, y que después de todo esto, de que ya se llenó la casa, ¿no? El padre de familia concluye diciendo que los que invitó no iban a gozar de esa gran cena. Entonces, si nosotros nos ponemos con esa mentalidad de que la religión o lo de la iglesia solo es para algunos, solo es para los que nacieron ahí, no, porque habemos muchos, por ejemplo, Yasmincita es un ejemplo de personas que a lo largo de su juventud conocieron a Cristo. Y me encantaría, Yasmincita, que nos pudieras platicar un poquito acerca de tu testimonio. Yo siento que el Señor está hablando a una vida hoy que está reafirmando su identidad. El Señor, yo creo que nos hace ver hoy que nuestra identidad, nuestro propósito no es aquí. La gran cena que disfrutaron esos invitados, sí, estuvo rica, estuvo bastante divertido a lo mejor el ambiente, pero el Señor se refiere a que esa gran cena va a ser cuando nosotros estemos en los cielos, en esa boda, disfrutando su presencia. Y me encanta que el Señor siempre nos invita a estar a la mesa con Él, a disfrutar una relación con Él. Y yo creo que a eso se refiere la parábola, que lo puedes encontrar en Lucas 14, ahí lo puedes leer. Y Yasmincita, me gustaría que tú pudieras platicarnos acerca de esto. Bueno, pues a mí me gustaría mencionar un texto bíblico antes de mencionar
Como dijimos hace rato, todos tenemos un descubrimiento de nuestra identidad. Cada uno de los que estamos aquí, no creas, amigo, amiga, que estás ahí viendo o escuchando, que pues ya nacimos así con este estilo de vida y que ha sido fácil. Y que ha sido fácil y que nosotros nos las pasamos volando en las nubes, ¿no? No, al contrario, hemos vivido situaciones que nos han acercado más a Dios y que también han moldeado nuestra vida. Y me gusta el capítulo de Mateo, versículo 20, versículo 34. Y dice, entonces Jesús compadecido les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y les siguieron. Y quiero mencionar con ese texto cómo Dios me dio una identidad a mi vida. Y a mí la verdad siempre me conmueve, yo siempre lloro cada vez que hablo de este tema, porque pues yo no tuve la oportunidad de ser una cristiana, o me hubiese encantado, ¿no? Yo estuviera más enamorada más de Dios, pero no tuve la oportunidad. Y yo vivía en un núcleo familiar de violencia, de maltrato, de abuso. Mis padres no eran cristianos, mis padres vivieron una situación de crianza muy ruda y pues un núcleo de mucho alcohol. Yo veía cómo mi papá le pegaba a mi mamá, yo veía cómo mi mamá pues nos pegaba, ¿no? Y todas situaciones que incluso tú has visto, que también tú tal vez has vivido. Y Dios habló a mi corazón y habló a mi vida, que creo que fue el mejor día de mi vida, cuando yo tenía 15 años. Cuando yo tenía 15 años, Dios habló a mi vida y es algo que siempre le voy a agradecer al Señor. Porque recuerdo que en una situación familiar, yo estaba cegada tal vez, de que yo creía que todas las familias, o que mi familia en un futuro iba a ser siempre así. Que tal vez siempre iba a haber violencia, tal vez siempre iba a haber ese abuso hacia mi persona. Y cuando yo era niña, mi identidad se transformó a cuando llegué a mi adolescencia, porque cuando yo era niña, pues tú crees con un pensamiento de inocencia, de valor a tu persona. Y mi valor fue destruido en mi infancia, y cuando entré a mi adolescencia, fue algo que me golpeó mucho, porque yo tuve intento de suicidio varias veces, porque yo no sabía realmente que mi valor, yo pensé que mi valor lo había perdido. Pensé que mi valor se había perdido como mujer, como persona, y tenía una autoestima muy, muy debajo. Y recuerdo que mi identidad realmente estaba destrozada. No sabía realmente, tuve muchos problemas para saber si realmente Dios me había creado como para ser una mujer, o me había creado tal vez para sufrir, o me había creado para tener familia, o que incluso mi vida siempre iba a vivir abuso, porque yo sentía que todo el tiempo iba a vivir una vida de maltrato y que tal vez no tenía un valor digna como una mujer. Y recuerdo que cuando en una situación muy vulnerable de mi vida, Dios habló a mi corazón y llegó una mujer darnos una enseñanza. Me regaló, para mí la Biblia es como cartas, yo siempre le he dicho, es como cartas de amor hacia mi vida, de exhortación, de todo, porque me regalaron una Biblia. Fue el primer regalo que me dieron, y Dios transformó mi corazón solamente con leer la Biblia. Y recuerdo que en un pasaje de la Biblia que me gusta mucho, que está en en Salmo 119:9, y dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y recuerdo que yo dije, en ese momento, como dice este versículo de la Biblia, mis ojos se destaparon. Dios dio vista a mis ojos. Dios me hizo entender que me había dado una identidad, que mi camino estaba perdido porque no había puesto a Dios en mi vida. Por eso dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo mi juventud iba a vivir si no tenía a Dios en mi corazón? Entonces dice: con todo mi corazón te he guardado tus mandamientos. Entonces dije: necesito leer la Biblia para tener los mandamientos en mi corazón y caminar con Dios. Entonces Dios en ese momento me dio vista. Y como si estuviera lleno de mugre, y por primera vez alguien me lavó los ojos y descubrí que mi vida no podía seguir igual. Recuerdo que ese día
Dios me dio una identidad. Obviamente fue un proceso, no te estoy platicando todo, pero viví un encuentro que te invito, amigo, amiga, que en un momento tú lo vivas, que es un encuentro de bendición y de transformación. Pero recuerdo que en ese encuentro, o mejor dicho, en mi encuentro con Dios, hubo algo que por primera vez alguien me cambió mi identidad, porque yo creía que mi vida siempre iba a ser de abuso, que siempre alguien se iba a tomar el control de mi vida. Y recuerdo que cuando esa persona usada por Dios me habló a mi oído y me dijo que Dios me había dado una nueva identidad y que era ser su hija, y era ser redimida, perdonada y salvada. Desde ese momento yo recuerdo que Dios cambió en mi personalidad y me dio un valor. Por primera vez me sentí amada, y era eso lo único. Yo siempre le oraba a Dios y le decía: Señor, quiero sentirme amada, y el Señor me hizo sentir amada. Tal vez yo buscaba ese amor en mis padres, no lo tuve en ese momento, ¿no? Ahora ya lo tengo. Tal vez no buscaba ese amor en alguien más y no lo pude tener porque yo estaba buscando un mal amor, y el verdadero amor está en Cristo. Tal vez tú has buscado ese amor en alguien más y no lo has buscado en Cristo. Y cuando Dios me hizo sentir amada, me dio un propósito. Me dio un propósito eterno y un propósito terrenal, un propósito eterno de ser su hija y ser salvada por Él. Y un propósito terrenal en que como Él me bendijo a mí, como Él me redimió, mi voz, mi vida también tenía que ir y reconciliar a otros. Entonces, Dios ha hablado mucho en mi corazón. Yo te invito a ti, amigo, amiga, joven, que tal vez tú vas a la iglesia, que incluso tú vas a la iglesia, ya descubriste tu identidad, pero no has ido hacia el propósito de Dios hacia tu vida. Yo te invito a que te levantes, dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces, no temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. Ánimo, levántate, no sigas en ese pensamiento que el enemigo quiera traer a tu corazón y a tu vida, que no tienes valor, que tal vez no tienes la capacidad, el talento. Créeme que yo nunca en mi vida, nunca fui líder de nada, líder de grupo, ni fui líder de la escuela, nunca fui líder de nada. No, yo no veía capacidad en mí, no le encontraba un sentido a mi vida, no le encontraba realmente un rumbo a mi camino, y Dios vino y me dio un propósito de realmente hacerme entender que mi vida tenía que ser transformada también, y así también poder bendecir a otros. Y hoy le agradezco a Dios el poder estar aquí, el poder hablar de su palabra. Y hoy en día Dios ha hablado mucho en mi corazón en el transcurso de estos días, amigo, amiga, y yo te puedo decir, desde el día que nací hasta mis 15 años, no quiero recordar ni un día más que para hablar de mi testimonio, pero de los 15 años hasta los 26 años que tengo, el Señor me ha dado la mejor vida, me ha dado familia, me ha dado un hogar, me ha hecho sentir amada, y no cambiaría la gracia que ha dado Dios para mi vida. Y yo quiero invitarte y decirte que no sigas viviendo una falsa identidad con la voz del enemigo a tu lado. No sigas viviendo una falsa identidad, que no tienes valor, que no eres digno, que no eres digna, que tal vez incluso te has sentido que la vida de perdición que estás llevando no puedes salir de ese hoyo. Yo quiero decirte que si te tomas de la mano de Dios, Él te sacará del hoyo, y dice que te dará una nueva vestidura. Te dará una nueva vestidura. Solo permite que sea Dios que te dé esa identidad. No lo busques en nadie más. Y cuando tú permitas que Dios te dé la identidad, entonces obtendrás el propósito. Y ese propósito es la salvación eterna para tu vida, y para que tú también vayas y ayudes a que otros conozcan a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén. Qué hermoso testimonio. Me encanta que puedas compartirnos tu testimonio. Sí, yo sé que la vida de muchos no ha sido fácil, y tal vez radio escucha, joven que nos estás sintonizando, nos estás viendo, el Señor está hablando algo a tu vida. A lo mejor no has vivido algo tan tremendo como otros, pero el Señor está diciéndote hoy, remarcándote tu identidad, de que el pasado no define quién eres,
el pasado, el pecado, todo eso que has vivido durante mucho tiempo, no te define ni va a definir tu futuro, sino lo que tú decidas hoy ser. Si tú decides ser libre en Cristo, renovado en Cristo, amado, hija, hijo de Dios, entonces ese va a ser tu futuro. Vas a tener un futuro glorioso en el que no solo aquí en la tierra vas a formar una familia con una nueva identidad, sino que en el cielo estarás teniendo también como recompensa una corona. También serás conocido en el cielo. El Señor nos llama a hacer eso, a ser esa generación que hace ruido en el reino de las tinieblas, que te teman y que en el cielo seas conocido, que el día que tú estés frente a frente con Dios, Él te reconozca y diga: ¡hey, bienvenido! Buen siervo y fiel, pasa el gozo de tu Señor. Qué hermoso que el Señor ese día nos reconozca y sepa nuestras cicatrices, porque ciertamente no podemos comprar nuestra salvación, no podemos comprarla con buenas obras. No, es que yo regalé 50 juguetes el día del niño a una comunidad pobre, ¿no? O cualquier cosa. No, nosotros, dice la salvación no es por obras para que nadie se gloríe. El Señor nos llama a que lo busquemos en intimidad. Y hablaba Yasmincita acerca de Pedro, de que él era un pescador. El día que él negó a Jesús, que Pedro negó a Jesús, regresó a su antiguo yo, a su antiguo oficio de pescador, y el Señor tuvo que regresar para decirle: hey, el pasado no te define, ven aquí. Y después le pregunta: Pedro, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Y fue necesario que el Señor Jesús le preguntara 3 veces, porque pues 3 veces Pedro lo había negado. Pero es muy hermoso que el Señor nos recuerda que nuestra identidad no está puesta en lo que nosotros hacemos o lo que hemos vivido anteriormente. Entonces hoy el Señor te quiere decir que lo que tú hagas hoy para Él, ya sea que te propongas a orar 1 hora todos los días, a leer su palabra, cualquier tiempo para Él, en servicio a Él, va a ser pues como una subida para ti en tu vida espiritual. Va a ser como un brote de vida hacia tu existir, en el que trascienda a lo eterno, no se queda aquí, sino que hoy puedes vivir gozándote en lo que vas a recibir en la eternidad. Así que sea cual sea tu situación que estés viviendo hoy, de dolor, de tristeza, de pecado, de lo que sea, tú puedes tener una nueva identidad en Cristo, y es a lo que Dios nos está llamando. Amén. Bueno, pues Ezequiel, también quisiéramos escucharte. ¿Qué opinas acerca de todo lo que hemos estado hablando? Pues claramente, ¿no? Como dicen, la juventud hoy en día está perdida en cuál es su identidad, ¿no? Prefieren adoptar identidades que pues nos los lleva a malos caminos, ¿no? A malas decisiones. Y pues como ahorita estamos escuchando los testimonios aquí de nuestras hermanas, que son grandes testimonios, en donde pues si nosotros no decidimos enfocarnos a buscar nuestra verdadera identidad, creo que siempre va uno a vivir engañado, como decía, ¿no? Si uno se deja manipular por la voz del enemigo o la voz de las personas que pues son totalmente utilizadas por el enemigo, pues nunca va a encontrar esa identidad que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es como cada uno de nosotros, ¿no? Tiene un testimonio diferente, tiene un llamado diferente también, y pues gracias a Dios que estamos aquí, pues. Amén. Y así como Sarita nos decía, ¿no? Que eres de cuna cristiana. Para los que no saben cómo ese concepto, es porque sus padres fueron cristianos el día de que ella nació y ella creció en la iglesia, ¿no? Yo también fui de cuna cristiana, y Ezequiel, nos gustaría también saber un poquito acerca de tu testimonio. ¿Cómo tuviste ese encuentro con Dios? Porque mencionaba eso, ¿no? Crecimos en cuna cristiana, pero
en algún punto de nuestra vida, de nuestra adolescencia, juventud, tuvimos o necesitamos ese encuentro, no precisamente el evento que vivimos en nuestra iglesia, sino un encuentro verdadero con la presencia de Dios. Bueno, pues, bueno, ¿por dónde empiezo, verdad? Sí, no soy de cuna cristiana, pero desde los 10 años, llegué a la iglesia por primera vez y me congregué dentro de como 6 años, creo. Ahí estuve congregado y todo, pero pues en ese entonces no, como estamos platicando, no encontraba mi identidad, me sentía totalmente perdido y pues decidí dejarme llevar por lo que la juventud en ese entonces, hace unos años atrás, pues buscaba, ¿no? Era pues llevarse ahí con las bandas, con el relajo y todo eso. Y pues en eso, ahí estuve pues un lapso muy muy largo donde pues no encontraba mi identidad, y a pesar de que estaba viviendo una vida de felicidad, veía que realmente no era lo que yo quería, ¿verdad? Ya de ahí, cuando pues en eso mis papás siempre, pues ellos ahí estaban orando por mí, ¿no? Ya pues en una de esas el Señor me habló, y después de un trágico accidente pues pude comprender que Dios tenía planes en mi vida, ¿no? Dios tenía algo para mí, en donde pues necesitaba regresar al camino que mis papás me habían inducido, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿no? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuera grande no se apartará de ello. Y pues tenía que regresar, porque ahí era el único lugar donde pues se siente pues la paz, tranquilidad, ese amor. Y ya decidí entregarle mi vida a Cristo a los 25 años. Y ese fue pues el momento más feliz, porque muchos podrán decir 25 años, que puedes haber vivido, ¿no? Pero tristemente a veces uno como joven, por experimentar cosas o buscar una identidad, a veces llega a cegarse tanto que pues escoge caminos que lo van lastimando, lo van, pues, ¿cómo les podría decirle esta palabra? Lo van formando de una manera muy 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 herida, muy, en donde pues uno no por vergüenza a veces o por pena, le es muy difícil pedir ayuda. Y pues cuando uno llega a ese encuentro con Dios, ahí es donde uno se siente con esa libertad de expresar, de entregar todo, ¿no? De soltar todo lo que en algún momento te pudo oprimir o te pudo pues tener muy muy cegado. Pues el Señor pues se lleva todas esas cargas. Amén. Y bueno, creo que cada uno de nosotros hemos vivido ciertas situaciones, ¿no? Un testimonio. Y a mí me gusta mucho que en esta cabina podemos tener 2 contextos diferentes, 2 de cuna cristiana y 2 no de cuna cristiana. Entonces creo que Dios quiere mostrarte hoy, amigo, amiga, que estás escuchando, que ahí en la situación en la que tú estés viviendo, que tal vez tú ya eres cristiano, cristiana de mucho tiempo, y tal vez Dios incluso aún quiere darte la identidad, o tal vez ya descubriste tu identidad, pero no has ido al propósito que Dios quiere para tu vida. Entonces esta es la invitación que queremos hacerte, ir hacia ese propósito divino que Dios quiere hacer tu vida, y pues queremos hacerte también esta invitación, y que tú por supuesto estés atento. A cada uno de nosotros Dios nos dio un propósito, a cada uno Dios nos dio una bella oportunidad de servirle desde el tiempo que hemos estado en este bello camino de Dios, y tal vez tú necesitas descubrir esto. Quiero mencionarte algo en la Biblia
que a mí me gusta mucho este texto en Mateo capítulo 23, versículo 28, y dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y tal vez por dentro de nuestro corazón, por fuera podemos ser agradables, pero por dentro de nuestro corazón podemos estar llenos de mucha iniquidad, de mucho dolor. Tal vez tú en la iglesia estás adentro, pero en tu corazón puede haber rencor, en tu corazón puede haber incluso maldad, y Dios también quiere volverte a llevar otra vez a ese primer amor. Y cuando Dios quiere llevarte ese primer amor, te está volviendo a hacer entender que no te desvíes del propósito eterno que Él te quiere dar. Y hoy también queremos expresarte ese propósito que Dios nos ha dado a nosotros, el propósito que te quiere dar a ti. Tal vez tú, amigo, amiga, estás viviendo en una situación en el que dices, bueno, acepto a Dios en mi corazón, y ahora ¿qué hay para mí? ¿Dios qué quiere para mí? ¿O qué le tengo que dar a Dios? Y a mí me gusta mucho cómo Jesús le dice a los discípulos cuando le llama, o cuando llama a Pedro, solamente le dice, ven y sígueme. Solamente 2 palabras, bueno, más de 3 palabras, pero le dice, ven y sígueme, no hay más. Le dice, ven y sígueme. ¿Y qué es lo que hizo Pedro? Dice que dejó todo y le siguió. Pero cuando le siguió, Jesús entonces le dio un propósito y le dijo, yo te haré pescador de hombres. Y entonces vivió una transformación en la vida, y posteriormente vemos cómo Jesús te quiere decir a ti hoy, amigo, ven y sígueme. Sé alguien que también siga a Jesús, y solo deja que Dios te guíe, y Él te va a llevar y Él te va a dirigir a lo que tienes que hacer. Y bueno, la Biblia dice que Él tiene propósitos de bien y no de mal para nosotros. Y Dios no tiene un propósito de mal para tu vida, sino un propósito de bien para tu vida. Y hoy vamos a escuchar también el propósito que Dios nos ha dado. Tú tienes que escucharlo. ¿Para qué? Para que tú digas, yo, de este alcohólico, de este joven que vive en ansiedad, ¿qué hay de bueno para este joven? Como lo mencionaba un personaje de la Biblia, qué bueno puede salir de mí, yo que vivo en pecado, yo que desobedezco, yo que soy infiel, yo que miento, qué bueno puede salir de mí. Y así tú también te puedes preguntar, qué bueno puede salir de aquí, del que vive en la 227, del que vive por Rancho Viejo, o qué bueno puede salir de ese grupito de maleantes, o qué bueno puede salir de alguien que está perdido en las drogas. Pero Dios dice que Él, de lo más vil, dice que lo rescató y lo convierte. Desde lo más vil puede hacer cosas gloriosas para tu vida. Y así que queremos invitarte a que tú escuches lo que Dios nos ha dado a nosotros como jóvenes que estamos aquí, para que tú más adelante incluso tú puedas compartir y decir, Dios me rescató y esto hizo de mí. Y no hablamos solamente de algo ministerial o de algo profesional o de algo, no. Dios, tal vez tú puedas decir, yo era una mujer que vivía atormentada, como lo menciona María, vivía atormentada. Y cuando Jesús le dijo su nombre, y no le dijo como todos le decían, Lilian, le dijo María, ella se sorprendió y dijo, me redimió. Y entonces ella caminaba con la cabeza en alto y se sentía, su propósito era que el Dios le había dado un nuevo nombre y que la había ya no descrito como una pecadora. Tal vez tú eso puedes pensar, pues es que todo el tiempo yo vivo en la pobreza, en el dolor, en el pecado, y puedes pensar que así va a ser tu estilo de vida, pero Dios dice que quiere cambiar tu vida y la de tu familia, y no solo eso, hasta de tu generación. ¿Ven? Entonces voy a darle el espacio también para que todos nosotros podamos hablar el propósito que ahora Dios nos ha dado en nuestra vida. Y por supuesto, si hay algún propósito, mándanos ahí un mensaje a los números de cabina, al 9987-428839, manda un WhatsApp, mándanos incluso ahí un audio, Dios hizo esto en mí, o yo quiero que Dios cambie mi vida, mira, nosotros estamos dispuestos en orar por ti, hasta irte a visitar y ahí darte una enseñanza, invitarte a la iglesia. Y no solo eso, también tú puedes mencionarle, hoy escuchaste la palabra, y yo puedes irle a compartir a un amigo para que también Dios moldee su corazón.
Amén. Yo creo que nuestra identidad, nuestro propósito está marcada por la cruz, y me gustaría tomar de ejemplo al Señor Jesucristo, ¿no? Que podemos ver que Él viene de María, que viene de la línea de la genealogía, ¿no? De Abraham y todo eso, de David, y que José era carpintero. Y de todo eso que ellos venían de cierto lugar en donde pensaban que de ahí no salía nada bueno, y esto lo podemos ver en la historia de Natanael, ¿no? Y Felipe, en donde va a decirle Felipe a Natanael que, hey, encontré al Mesías, a ese que estábamos esperando, al de las profecías. Y después Natanael dice, ¿puede salir algo bueno de aquel lugar? Y le dice Felipe, ven y compruébalo. Y me encanta que va Natanael con Felipe y se presenta a Jesús junto con Natanael, y le dice el Señor, antes de que Natanael hable, le dice el Señor, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Era alguien que sabía bien las profecías, estudiado, pero que también había tenido un momento de frustración y de como que le dijo al Señor, ¿acaso me ves? Y dice que cuando Jesús estaba con Natanael, le dijo, yo te vi cuando tú estabas ahí. Y me encanta que el Señor es así, y podemos tomar ese ejemplo de que no se esperaba que Jesús viniera, ¿no? Así de un pesebre. Los israelitas esperaban que el Mesías viniera como rey, presentado como un verdadero rey, pero así no estaba designado. ¿Por qué? Pues para que nosotros también sepamos que no tenemos que venir de cuna cristiana, no tenemos que saber la Biblia, no tenemos, la Biblia completa, así como que haberla leído y saber tanto de teología o lo que sea, sino que solo necesitas creer, tener una relación con Dios, y Él te hará ver y entender cuál es tu propósito de vida, cambiará tu identidad. Decía Yasmincita, así como Jesús cambió el nombre de Simón a Pedro, y me encanta que el Señor así también lo hace. Me gustaría que podamos leer 2 de Timoteo 1:9, que me gustaría también decirle a la audiencia Radio Escucha, el día de hoy es un programa especial en el que vamos a tardar 1 hora y media, así que tráete tu cafecito. Seguimos en el estudio de tu identidad en Cristo. Puedes empezar a hacer notas en tu libreta, porque el Señor hoy está hablando a tu vida, hacia tu propósito. Vamos a leer 2 de Timoteo 1:9. Dice, vamos a leer desde el 8. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Y te puedes dar ahí cuenta de que, wow, no en el momento en el que tú te conviertes a Dios ya tienes un propósito. No, desde antes de los principios, desde antes de ser creado, antes de todo, tú ya estabas planeado. Y qué hermoso es eso, ¿no, Sarita? Que el Señor nos dice que somos así de especiales para Él, y que podamos entender que ese propósito suyo es por esa gracia que el Señor nos dio por medio de la salvación. Todo eso marcando nuestra identidad a través de Cristo Jesús. Amén. Yo justo dijiste las palabras desde antes, porque a veces pensamos que no tenemos un propósito, que no hay nada para nosotros, porque lo que hemos venido estado hablando, ¿no? De que hemos sido marcados muchas veces por etiquetas o por generaciones de decir, no, pues tú naciste para esto. A veces nos califican por cómo nos vemos, por cómo nos vestimos, por qué descendencia venimos, si venimos de cuna cristiana, que si de evangelismo, o quizás no venimos de cuna cristiana, pero tuvimos un estilo de vida, un pasado
como nos compartía, ¿no? Ezequiel su testimonio, ¿no? Entonces nos marcan de que así es nuestra identidad, pero ya hemos aclarado esta parte y ya cada uno ha externado, ¿no?, su testimonio y cómo Dios ha transformado, de que tu identidad no está en lo que te han dicho que vas a hacer, en tu pasado, ni en nada de eso. Tu identidad está en Cristo, te hace una nueva persona, ¿no? Aún seas de cuna cristiana o no seas de cuna cristiana, a veces nos quedamos con palabras que marcan nuestras vidas, y mayormente en nuestra infancia es donde muchas veces somos marcados con el que quizás no sirves para nada, eres un inútil, etcétera, o nada sabes hacer. Son esas cosas que marcan, que hoy en día te están afectando en tu juventud o en tu vida adulta, que cuando pasas un momento difícil, lo primero que se te viene a la mente es lo que te dijeron: no sirvo para nada. Así cuando te pasa algo, te estresas, te frustras, te quedas marcado con eso, ¿no? Y yo quiero decirte aquí, joven, señorita, persona adulta, niño que nos estás escuchando, ¿no?, que le entregues a Dios eso que ha estado pesando en tu mente y en tu corazón, esa etiqueta, esa marca. Recuerda que Dios ya te redimió, o puede redimir tu vida, puede transformarla si tú deseas entregarte a Él, y Él cambia todo eso y te hace su hijo y su hija, como bien nos lo dijo Yasmín, ¿no? Te hace su hijo y su hija, y quizás aún estés como mencionaban, ya estés dentro de la iglesia, pero no sabes en qué área servir. Yo he escuchado a algunos jóvenes que me han compartido, no, pues es que sí estoy en la iglesia, pero no sé en qué área servir, o en dónde quiero estar, o cuál es el propósito de mi vida, ¿no? Y ya le he preguntado a Dios, y Dios te lleva en ese proceso, ¿no? Y a aprender a ser pacientes. Hay una palabra que dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo, sin que el hombre alcance a entender cuál es el propósito de su vida, desde antes hasta, o sea, desde el principio hasta el fin, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando Dios me daba un propósito a mi vida, fue con una palabra que dijo Abby, ¿no? Que dijo: desde antes, o sea, desde antes que te formases, desde antes que existiera el mundo, Dios ya tenía un propósito para tu vida. Y cuando les contaba, ¿no?, qué texto Dios me dijo, fue precisamente el que le dijo: antes que nacieses, antes de que te formases, yo te aparté, te santifiqué, ¿no? Y así para con cada uno de nosotros. O sea, ese texto no es mío, no es personal, ¿no? Sino para todos, esto es para todos. Amén. Y quizás hoy Dios está hablando y te está diciendo: hijo, hija, o sea, eres mi hijo, eres mi hija, eres... una de las palabras que más me marcó en mi encuentro con Dios fue que me dijera que soy su princesa. O sea, yo lloré mucho en esa parte, porque nos sentimos insuficientes, como ya nos compartía mucho esa parte, ¿no? A veces nos sentimos insuficientes, no nos sentimos dignos, o fallamos, o eres alguien que eres de cuna cristiana y fallaste, te sientes la peor persona del mundo y sientes que ya no tienes redención, pero no, joven, no te dejes engañar por esas mentiras del enemigo, no. Dios te redime, te perdona, te limpia. Entonces es hermoso escuchar a cada uno de ustedes su testimonio, y así como decía Yasmín, si ustedes quieren compartir un testimonio, pueden ahí en los comentarios o en las redes, ¿no?, que están aquí, que ya nos compartió Yas. Es bonito saber que tú tienes una identidad en Cristo, que si hoy estabas frustrado, no sabías qué carrera o qué es lo que voy a hacer, qué rumbo voy a tomar, lo primero y lo más importante es tu relación con Dios, y recordar que tu identidad está en Cristo. Eso es lo importante, eso fue lo que platicamos el día de hoy, y que te quedes con eso, que no te quedes con lo que el enemigo quería desviarte, no, sino con tu identidad en Cristo. Y saber, ¿no?, que tenemos como esa marca, que somos marcados por la cruz realmente, que no, el Señor no hizo todo ese acto para que lo tengamos en la Biblia o ahí lo peguemos y ya, no, sino que es algo que hay que vivirlo, hay que vivir la cruz, hay que vivir lo que el Señor Jesús hizo por nosotros y sigue haciendo por nuestras vidas. Y pues ese encuentro que nosotros te comentamos es un encuentro especial que tú tienes en el momento con Dios, ¿no? Un momento en el que tú decides
dejar la vieja vida, un punto esencial en tu vida en el que te sientes ya que ya no quieres más. Algo acerca de mi testimonio es que yo, a pesar de haber nacido en cuna cristiana, tantas vueltas que da la vida, tantas cosas que pasan en familia y demás, que el Señor nos lleva a tener ese encuentro con Él. Yo me sentía rechazada, yo me sentía con ansiedad, pasé por muchos procesos también en enfermedad, en el hospital, y todo eso sentía que yo no me sentía como valorada, ¿no? Y entonces yo empecé a buscar en los lugares equivocados el sentirme amada. Yo buscaba en otros lados o en otros placeres sentirme completa, pero el Señor me hizo ver y entender que Él es el que satisface todo en mi corazón, todo en mi ser. Y así como dice la canción, ¿no? Cristo Jesús, eres mi plenitud, si te tengo a ti lo tengo todo. Y es verdad, cuando tú logras entender con vivencias, con cicatrices en el corazón, te das cuenta que cuando tienes a Cristo realmente lo tienes todo. Hay personas que pueden tener muchísimas cosas, riquezas, casas y todo eso que vemos en Instagram, ¿no? Y a veces nos comparamos, o en las redes sociales nos comparamos con otras personas y decimos, wow, él tiene un nivel espiritual, nada más pone las manos y ya se sanan todos, ¿no? O cualquier cosa, una persona que no es convertida, decimos, oh, ese tiene muchas riquezas y mira cómo es de pecador. Pero el Señor, yo creo que el Señor nos redirecciona a que sabe cómo somos nosotros. A lo mejor si nosotros tuviéramos esas riquezas no estaríamos en su camino hoy. Como dijo cuando conoció al joven rico, ciertamente es difícil que alguien rico entre en el reino de los cielos. Y sí, pues si tú te pones a analizar tu vida, analizar tu existencia, recapacita en todo lo que has vivido anteriormente y todo lo que puedes ganar en Cristo. ¿Vale la pena seguir a Cristo? Yo creo que sí vale la pena que nosotros nos esforcemos, que muchas veces tengamos dolor, que muchas veces vengan amarguras, que muchas veces se burlen de nosotros, nos critiquen por nuestra fe, pero ese es nuestro gozo, dice Pablo, que ese es nuestro gozo cuando él estaba pasando o Pablo y Silas cuando estaban en la cárcel, que ellos se gozaban ahí con las cadenas y cantaban alabanzas a Dios, y incluso ahí, ¿no? Ahí se movía el poder de Dios y fueron liberados. Y yo creo que este es el momento, jóvenes, radioescuchas, de marcar tu identidad en este momento, dejarte influenciar por Cristo, que lo que has vivido durante mucho tiempo, que hoy te asques o que hoy ya te sientas fastidiado de esa vida y decir, sabes que ya renuncio a eso y quiero un nuevo comienzo, vuelta a la página. Estamos iniciando el año y vamos a iniciarlo de la mano de Dios. Amén. Amén. Y bueno, así como estamos, amigo, amiga, también quiero invitarte que tal vez en el transcurso tú no vas a descubrir tu propósito que Dios tiene en tu vida solo o sola. Necesitamos en este caso buscar el tiempo con Dios, y quiero invitarte a que así también tú te congregues. Busca dónde congregarte, dónde buscar al Señor. La palabra dice que cuán hermoso es habitar juntos los hermanos en armonía. Pues ¿qué significa? Que necesitamos estar y habitar en el lugar de Dios, en el cual tal vez tú puedas leer la Biblia y no la entiendes. Entonces es necesario que te congregues, que busques a Dios no solamente en su palabra, en oración, sino también congregándote. Y bueno, si tal vez tú no tienes dónde congregarte, no sabes dónde ir, o incluso te gustaría que te dieran un estudio bíblico, o te gustaría que te dieran una enseñanza, queremos invitarte ahí a la Iglesia Apostólica, la Fe en Cristo Jesús, en el cual nosotros nos congregamos, el que está atrás de la Mega de la Portillo, pero hay muchas más
que en el cual si tú te gustaría saber más, más de los datos, mándanos ahí un inbox, nada más agrega ahí Conexión Juvenil y AFCJ y le das me gusta a la página, campanita para que te lleguen las notificaciones de todos los sábados y nos mandas un inbox, un messenger si así lo conoces, nos mandas un mensaje, quiero más información y con mucho gusto nosotros te mandamos los días, horarios. Hoy sábado hay escuela bíblica a las 5:30 y el día de mañana tenemos celebración a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde para que tú vayas con tu familia, con tus amigos o incluso si tú vas solo no pasa nada, mira, allá tienes a tu familia en Cristo Jesús, amén. Y bueno, queremos invitarte también a que puedes, si te gustaría un estudio bíblico, puedes mandarnos un mensaje, con gusto te acompañamos para un estudio de la Biblia, amén. Y bueno, pues también tenemos ahí varios comentarios que han estado ahí mandando. Y si aún no has mandado un comentario, te invitamos a que mandes tu mensaje a Stereo Vida 100.1 FM, Proyecto 21 y a Conexión Juvenil y a FCJ para que mandes un mensaje o a los números de WhatsApp 9987-428839. Manda un WhatsApp para una notificación. Pero bueno, vamos a escuchar cómo se sienten nuestros invitados. Tenemos a Sara que viene desde Chetumal, viene desde allá, viajó desde ¿a qué horas viajaste? Casi la misma hora viajamos. Desde las 6 de la mañana viajó Sarita para estar aquí, para poder compartir este mensaje. Y ese es el amor de Dios, nos hace hacer locuras, el hacer locuras, el salir y todo para estar aquí 1 hora y media. Y bueno, esa es la locura que Dios nos invita a hacer. También tenemos a Ezequiel, que él es el nuevo integrante para los programas de Conexión Juvenil, que ahora también va a estar aquí en cabina. Ya, gracias a Dios, más varones. Estábamos a visita, ya casi nuestra garganta se ponía rosada de tanto hablar. Entonces, pues ya damos gracias a Dios porque también están incorporando más hombres y se necesita la voz varonil en este programa, amén. Así que le damos la bienvenida y les escuchamos brevemente cómo se sintieron para pasar a los comentarios. Amén, pues para mí siempre un honor, un gusto servir y yo me sentí muy feliz, ¿no? Al principio cuando me hizo la invitación Abby fue como de que me dijo programa radial, yo así en mi mente de que ¿qué es eso? No le pregunté, ya me dio las indicaciones y amén. Todo sea para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesús y yo encantada. Todo lo que tiene que ver con el reino de Dios, decimos amén. Y pues es un gusto estar aquí con ustedes, jóvenes, los que nos están viendo, los jóvenes del distrito Mérida. Y si hay jóvenes que no son del distrito, que nos están viendo de otros lados, pues también es su familia en Cristo. Y es un gusto estar aquí. Le agradezco mucho a Conexión Juvenil esta invitación. Amén. Amén, amén. No, pues igual agradecido por esta nueva experiencia, creo que es algo nuevo y pues ahí vamos aprendiendo poco a poco. Amén, el Señor nos saca de nuestra zona de confort para ir a buscar a las almas. Entonces, amén. Pues nos gustaría enviarle saludos a los que estuvieron conectados a través de Facebook Live, a través de Stereo Vida 100.1 FM Cancún, Proyecto 21, ahí a Obed, Córdoba, también el Obetzin nos manda saludos, la hermana María Elena Macedo, saludos, la hermana Elizabeth Matías, Johali Paz, Alfredo Rubén Chávez, Vicenta Martínez García. Les enviamos un abrazo, un saludo a cada uno de ustedes que estuvieron conectados, ahí estuvimos leyendo sus comentarios que son bien recibidos. Amén, y también de Conexión Juvenil que nos mandaron ahí también a Israel Magaña, Dios le bendiga, gracias desde Bacalar que nos saluda, Cris González, Dios bendiga tu vida por estar también siempre al pendiente. A Vicky Alcudia, Dios te bendiga, que anda, ya vimos ahí que andas en Cozumel, Dios te bendiga por las playas, ya ahí quemando. A Axel Mateos, Dios te bendiga, Axel, que nos escucha desde Xpujil, Dios bendiga tu vida de gran manera. A Roxana, nuestra fan destacada número 1, que siempre está. A Elizabeth, mi mami, que está ahí sintonizando. Regina López Valier, que también gracias por tus comentarios y estar sintonizando. A Juan José Camal, Dios bendiga tu vida también por estar conectado al programa. Y a Robert, que también está ahí sintonizando. Y bueno, a todos los demás que tal vez no pudieron
mandar un mensaje, pero se conectaron, a Fernando Jiménez, a todos los que estuvieron sintonizando el programa, gracias, Dios les bendiga. Te invitamos a que sigas compartiendo. Recuerda que todos los sábados a las 2 de la tarde tenemos programa aquí en Conexión. Amén. Nos gustaría que podamos cerrar el programa con el privilegio de que Sarita pueda orar por nosotros y por cada uno de los jóvenes. Amén. Pues cada uno de los que están aquí, ¿verdad? Vamos a cerrar con una oración que sea Dios ministrando tu vida, tu mente, tu corazón. Así que te invito a que ahí donde estés, sea que estés conduciendo, que estés en el celular, en tu cuarto, donde quiera que tú estés, cierres tus ojos, o bueno, depende de lo que estés haciendo, y hagas esta oración junto con nosotros. Oremos. Amantísimo y buen Dios, Señor Jesucristo, en esta hermosa tarde te agradecemos por este tiempo, por este privilegio que nos das de estar aquí, de compartir tu palabra, lo que tú quieres enseñarnos. Sobre todo a cada uno de los que ha visto, de los que han escuchado el tema de la identidad, que la tenemos en ti, que tú nos has redimido, que tú nos puedes transformar, que nuestro pasado no define quiénes somos, que de dónde procedemos no define quiénes somos, sino lo que tú haces en nuestras vidas. Tú nos dices que somos tus hijos, que somos amados por ti, que si nos sentíamos de alguna manera insuficientes, que si teníamos un concepto negativo de nosotros mismos, tú has transformado eso, que seas tú transformando a cada uno de los que tienen luchas, que hoy estuvieron escuchando, que aún tienen dudas de quizás cuál es su identidad, o quienes ya saben que su identidad está en ti, pero no saben cuál es el propósito de sus vidas, que seas tú aclarándoles, guiándoles, Señor, conforme a tu voluntad. Que la paz tuya y el amor tuyo esté en sus mentes y en sus corazones, que sobrepasa todo entendimiento, y que lo platicado el día de hoy lo puedan retener, lo puedan guardar y lo puedan practicar. Que esto haya sido de bendición para sus vidas, y que a cada uno de los nuevos que quizás estaban escuchando pueda ser una transformación, y que puedan seguirte a ti. Gracias, amado Dios, a ti sea toda la gloria, toda la honra, te amamos y te glorificamos. En el nombre de Jesús, bendice a cada uno de los que estuvieron viendo, escuchando, y a cada uno de los que están aquí en cabina. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y muchas gracias, querida audiencia, jóvenes que nos estuviste escuchando. Te animamos a seguir compartiendo el programa y nos vemos el próximo sábado. Nos despedimos. Pues no sé si hay algo más que agregar. Bueno, Dios les bendiga a todos. Gracias por sintonizar. Recuerda que el próximo sábado iniciamos aquí a las 2, y este es un programa que somos jóvenes conectados con el Espíritu Santo. Y esto fue Conexión Juvenil. Dios te bendiga. Con la luz de cada